En sus 75 años, la salud del rey Carlos se ha convertido en una creciente preocupación dentro del Palacio de Buckingham. Sus médicos permanecen herméticos, pero los más cercanos a él susurran que el rey se debilita día a día. Tal vez lo sabe. El tiempo ya no está de su lado, y tal vez por eso finalmente ha decidido que no puede llevarse ciertos secretos a la tumba. Durante décadas han circulado rumores en torno al trono, conversaciones silenciosas sobre verdades ocultas, recuerdos dolorosos y decisiones que dan forma al destino de la familia real. Pero ahora, allí no, a medida que su fuerza se desvanece, Carlos ha elegido hablar. Lo que reveló ha dejado incluso a los principales asesores del palacio en la incredulidad. No es solo una confesión personal. Es una revelación que podría alterar la forma en que el mundo ve la monarquía misma. Entonces, ¿cuál es este secreto que ha atormentado al rey Carlos durante tantos años? ¿Y por qué revelarlo ahora, cuando el peso de la corona nunca se ha sentido tan pesado? ¿Cree que este fue un acto de honestidad o un último intento de controlar la historia antes de que sea demasiado tarde? La sombra perdurable de Diana y la carga sobre Carlos, incluso décadas después de su trágica y repentina muerte, la presencia de la princesa Diana seguía siendo inolvidable. La princesa que pasó su vida bajo el implacable resplandor del ojo público murió en un coche a toda velocidad en París, aparentemente tratando de evadir a los fotógrafos que la perseguían. Negándose a desaparecer de los corazones y las mentes de las personas de todo el mundo, a través de continentes y generaciones, trascendió el papel de una figura real. ¿Crees que alguna vez serás reina? No, no lo creo. No. ¿Por qué crees eso? Me gustaría ser una reina de los corazones de la gente, en los corazones de la gente, convirtiéndome en un símbolo viviente cuya memoria quedó profundamente grabada en millones de vidas. Su calidez, su genuina compasión y su rara habilidad para hacer que todos se sintieran notados y valorados fueron las cualidades que permanecieron más vívidamente en la conciencia pública. La suave sonrisa de Diana, sus actos espontáneos de bondad y su inquebrantable dedicación a sus causas benéficas tejieron un legado que parecía impermeable al tiempo. A través de estas impresiones perdurables, se había convertido en algo más que una princesa. Se había convertido en eterna, un icono imperecedero de humanidad y gracia. Cada año, a medida que se acercaba el aniversario de su fallecimiento, el Palacio de Kensington se transformaba en un tranquilo santuario de recuerdo. Multitudes se reunían fuera de las puertas, dejando flores frescas que llenaban el aire con su aroma. Un solemne aniversario. 24 años después de la muerte de la princesa Diana, la gente está recordando su vida, encendiendo velas parpadeantes que proyectan suaves resplandores a lo largo de los caminos y colocando notas escritas a mano cargadas de amor, dolor y anhelo. Extraños hacían una pausa en silencio, susurrando su nombre, recordando la calidez de su sonrisa o compartiendo breves y fugaces recuerdos de momentos en que ella había tocado sus vidas de maneras que nunca olvidarían. Estos gestos simples pero poderosos demostraron una verdad. Diana ya no era solo una princesa que se fue demasiado pronto. Se había vuelto inmortal en los corazones de aquellos a quienes inspiró. El dolor, sin embargo, rara vez es gentil. Mientras el mundo aprendía lentamente a recordar a Diana con amor en lugar de dolor crudo. Para Carlos, su memoria siguió siendo una tormenta que rugía sin cesar dentro de él. La sociedad, la prensa y el público
Continuaron presionándolo para que reconociera su importancia, para honrar abiertamente la vida y el legado que había dejado atrás. Ya no era suficiente que William y Harry llevaran su antorcha. El mundo quería ver a su padre dar un paso al frente para hablar, actuar y mostrar su propio respeto y reconocimiento. La presión se acumuló implacablemente como olas golpeando un acantilado año tras año. Los titulares exigían acción. Los comentaristas instaban al reconocimiento. Todos parecían susurrar las mismas palabras. Le debe mucho a Diana. Para Carlos, el peso de la expectativa era pesado, constante e implacable. Aunque su vida con Camila Parker B.S. le había brindado consuelo y una medida de felicidad personal, no podía ignorar la perdurable importancia de Diana, no solo para la familia, sino para la monarquía y para el público. La dualidad de su vida pesaba mucho sobre él. Por un lado, había encontrado una compañera que le brindaba paz. Por otro, cargaba con la responsabilidad de honrar a la mujer que lo había cambiado tan profundamente. En privado, confesó a confidentes de confianza: «Sería deshonesto fingir que ella no me cambió. Después de todo, ella era la madre de mis hijos». Esas palabras resonaban constantemente en su mente, especialmente cuando veía a William y Harry continuar llevando adelante la luz de su legado. Sin embargo, hablar abiertamente estaba lleno de riesgos. Carlos temía el ridículo, las acusaciones de hipocresía y la distorsión por parte de los medios. Le preocupaban los manifestantes en las puertas del palacio, el agudo escrutinio del público y las sombras perdurables de los escándalos pasados. A pesar del peligro, comprendió una verdad innegable. El silencio no lograría nada. Permanecer en silencio solo dejaría que las viejas heridas se infectaran y profundizaran. Para honrar a Diana adecuadamente, para reconocer el pasado, tendría que enfrentarlo y hacerlo abiertamente, a pesar de que el mundo observara cada uno de sus movimientos. Diana dejó un legado que nunca podrá ser olvidado. Pero, ¿hay más en su historia que el público aún no conoce? Si es así, ¿qué es? ¿Y cuánto pesa? Ahora, descubramos cómo el rey Carlos finalmente enfrentó décadas de silencio y reveló la verdad sobre Diana. El momento de la verdad, el largamente esperado momento de ajuste de cuentas, llegó en silencio. Sin embargo, llevaba un peso inmenso que no podía ser ignorado. Un monumento especial al aire libre dedicado a honrar la vida y el legado de la princesa Diana. A diferencia de los grandes espectáculos reales, este monumento fue diseñado para ser íntimo y sincero. Una celebración de la notable influencia de Diana a través de música, discursos y homenajes personales. Los presentes abarcaban desde dignatarios y figuras públicas hasta ciudadanos comunes, cuya admiración y amor por Diana nunca se habían desvanecido. Para el rey Carlos, sin embargo, el evento significaba mucho más que una ceremonia. Presentaba una elección: permanecer en silencio y dejar que otros contaran la historia de Diana, o dar un paso al frente y finalmente confrontar décadas de secreto con honestidad y coraje. La gravedad de esta decisión pesó mucho sobre él en las semanas previas al monumento. Carlos se retiró a los tranquilos aposentos de su estudio privado, caminando de un lado a otro, ensayando y hablando en voz alta a las paredes que habían presenciado sus dudas privadas durante años. Las palabras se sentían inadecuadas. Los tonos nunca eran correctos. Las pausas demasiado largas.
Debo decir algo real. Confió a Camilla Parker B.S. una noche. Si me paro allí y hablo como una figura fría, los perderé para siempre. Camilla escuchó en silencio, entendiendo que este era un momento que solo él podía superar, un delicado equilibrio entre la verdad, el remordimiento y la expectativa pública. Durante este período de reflexión, Carlos confrontó los fracasos que lo habían atormentado durante décadas. Recordó la ternura que había retenido, la distancia emocional que había definido gran parte de su matrimonio y las decisiones que dejaron cicatrices duraderas en Diana y sus hijos, William y Harry. Recordó el coraje de Diana, su generosidad y el espíritu humanitario que había capturado los corazones de millones en todo el mundo. Sobre todo, se dio cuenta de que el público merecía escuchar su verdad, incluso si hablarla significaba riesgo personal y escrutinio político. El día del monumento llegó en un mar de personas que llenaron el espacio circundante, llevando fotografías, flores y luciendo imágenes de Diana. Sus rostros marcados por la anticipación, la reverencia y el dolor persistente. El aire parecía zumbar con décadas de emoción. Cuando Carlos subió al escenario discreto, una plataforma intencionalmente simple para cambiar el enfoque de la ceremonia a las palabras, su presencia llevaba el peso de años de contemplación privada. Sus ojos, marcados por décadas de lucha y reflexión, escanean a la multitud. Por un breve momento suspendido, el mundo pareció contener la respiración. Luego, con una voz frágil pero deliberada, comenzó. Hay algo que he cargado durante demasiado tiempo. Ha vivido en las sombras, susurrado por otros, pero nunca admitido por mí. Tal vez es hora de que diga la verdad. La multitud se inclinó hacia adelante, atraída por la gravedad de su confesión. Lo que siguió no tuvo precedentes, admitió Carlos. Nunca amé verdaderamente a Diana. No de la manera en que un esposo debería amar a su esposa, no como un monarca revestido de autoridad, sino como un hombre que revela sus fracasos. Me casé con ella porque era lo que se esperaba. El deber y la tradición me dejaron pocas opciones. Creía que este era el camino que tenía que seguir por la corona, por el país. Y al hacerlo, causé un gran dolor no solo a Diana, sino a nuestros hijos y a mí mismo. Continuó, reconociendo que su silencio, una vez destinado a proteger, solo había profundizado las heridas. Me criaron creyendo que la corona era lo primero. Pero esa creencia tiene un que causó su humanidad. Ese puesto era mi matrimonio y ese cotizado era la paz mental de Diana incluso como rey. Carlos admitió que no podía deshacer el pasado, pero por primera vez lo enfrentó con honestidad, exponiendo décadas de verdades ocultas para que el mundo las escuchara. Por fin, Carlos habló, descubriendo décadas de verdades ocultas tras los muros del palacio. Pero, ¿qué lo impulsó realmente a casarse con Diana? Hubo tensiones tácitas y apegos pasados que dieron forma a un matrimonio que el mundo creía perfecto. Profundicemos en la historia. La brillante fachada y las tensiones ocultas. A principios de la década de 1980, se produjo un foco de atención sin precedentes en el Palacio de Buckingham, que proyectó cada momento cuidadosamente ensayado de la vida real bajo un intenso escrutinio. Carlos, a los 32 años, heredero del trono británico, se movía con el pesado peso de siglos de expectativa que pesaba sobre él. Cada paso que daba, cada mirada cuidadosamente medida y cada aparición pública tenían un significado mucho más allá de la elección personal.
La prensa y el público especularon sin cesar. ¿Cuándo se casaría finalmente? ¿Quién podría capturar verdaderamente su corazón y, al hacerlo, tranquilizar a una monarquía impregnada de siglos de historia y tradición? Cada rumor, cada pregunta susurrada parecía amplificarse bajo la implacable mirada de los fotógrafos y la incesante curiosidad de un mundo fascinado por la realeza. Entonces, como un cometa deslumbrante que atravesaba la escena social británica, llegó Diana Spencer. Joven, radiante y aparentemente destinada a un papel real, se deslizó por la sociedad con una gracia y un encanto que se sentía casi mágico. Cada sonrisa, cada gesto, cada sutil movimiento de su mano fue capturado con obsesiva atención por la prensa. La nación contuvo el aliento cuando se anunció el compromiso, anunciándolo como el destino cumplido. Un cuento de hadas finalmente realizado en la era moderna. Los periódicos celebraron su inocencia, su elegancia y la calidez que parecía lista para aportar a la corona. Fue aclamada como un símbolo de esperanza y renovación, una joven que podía insuflar vida, estabilidad y compasión al hogar real. En todo el mundo, la gente quedó cautivada, imaginando un romance de cuento de hadas que parecía perfecto en todos los sentidos. Sin embargo, detrás de las brillantes fotografías, las sonrisas públicas y los titulares extasiados, el Palacio de Buckingham ocultaba una realidad más tranquila y complicada. Bajo el esplendor ceremonial, las apariencias impecables y el brillante boato, persistía una corriente subterránea de inquietud, casi imperceptible, pero imposible de ignorar para aquellos que la sentían. El corazón de Carlos, a pesar del compromiso, nunca había liberado por completo sus lazos con Camilla Parker B.S., una mujer que durante mucho tiempo había ocupado sus pensamientos y afectos antes de la llegada de Diana. Su conexión silenciosa y discreta persistió como una sombra, tiñendo sutilmente lo que el mundo celebraba como un compromiso perfecto. Al principio, los rumores se movían como susurros en el viento, deslizándose silenciosamente por los largos y resonantes pasillos del Palacio de Buckingham y extendiéndose suavemente a las conversaciones privadas de los círculos sociales de élite. ¿Podría Carlos entregar completamente su corazón a otra persona cuando el recuerdo de un amor pasado aún lo atormentaba? Diana, radiante y aparentemente intocada por la sospecha, estaba entrando en un papel ya entrelazado con apegos ocultos y emociones tácitas. Incluso las implacables cámaras entrenadas para capturar el más mínimo tropiezo, el más pequeño parpadeo de duda o inquietud, no pudieron enmascarar por completo la tensión que se aferraba a él como una sombra persistente. Cada paso medido, cada mirada calculada llevaba el peso del anhelo contenido, las verdades ocultas y el silencioso tirón del pasado no resuelto del corazón. En medio de toda la adoración y la celebración, una verdad silenciosa e incómoda hervía a fuego lento dentro de los muros del palacio. El cuento de hadas estaba lejos de ser simple. Bajo el brillo de la realeza yacían recuerdos anhelantes en conflicto silencioso, hilos que tejerían lentamente una historia mucho más intrincada, trágica y convincente de lo que nadie podría haber imaginado. La compleja historia de Carlos, Diana y Camilla ya había comenzado, desarrollándose silenciosamente tras las puertas doradas. Era una historia de amor, deber, secreto y desamor, una que atormentaría a la monarquía y fascinaría al mundo durante décadas. Incluso cuando el público adoraba a Diana,
y celebraba una unión que parecía impecable, las capas ocultas de la emoción humana ya estaban dando forma a una narrativa de dolor, deseo y el delicado equilibrio entre el anhelo personal y la obligación real. Tras el glamour real se escondían luchas ocultas, anhelos tácitos y un amor que atormentó silenciosamente a generaciones. Pero, ¿vio Diana su matrimonio como un espejismo? ¿Y cómo soportó una realidad tan dolorosa? Ahora, profundicemos en la lucha de Diana dentro de un matrimonio real, la voz oculta de Diana. Mucho antes de que el mundo vislumbrara siquiera las fracturas en lo que parecía un matrimonio real impecable, la princesa Diana había comenzado a grabar silenciosamente la verdad privada de su vida tras los muros dorados del Palacio de Buckingham. En 1991, con un coraje que Bayeux se acercó al periodista Andrew Morton, confiándole una serie de grabaciones de audio cándidas habladas con su propia voz. Estas cintas formarían más tarde la columna vertebral de Diana, su verdadera historia, e inspirarían el documental de Netflix de 2017, Diana en sus propias palabras. No eran meras confesiones o intentos de escandalizar a la monarquía. Eran un salvavidas, una forma de que Diana contara su historia en sus propios términos, de hablar más allá de la brillante fachada de la etiqueta real y la perfección ceremonial. En estas grabaciones, Diana reveló la silenciosa y persistente angustia que marcó los primeros años de su matrimonio con Carlos. Contó con detalles vívidos y dolorosos el momento en que descubrió una pulsera hecha a medida destinada a Camilla Parker B.S. Entré en la oficina de este hombre un día y le dije: «Oh, ¿qué hay en ese paquete?» «Oh», dijo, «no deberías mirar eso». Yo dije: «Bueno, voy a mirarlo». Así que lo abrí y había una pulsera. La pulsera era más que una joya. Era un símbolo claro de que el corazón de Carlos nunca había dejado por completo a la mujer que había sido parte de su vida mucho antes de que la propia Diana hubiera llegado. También habló de la carta que recibió de Camilla, felicitándola por el compromiso. Exteriormente educados y socialmente apropiados, estos mensajes enmascaraban una conexión emocional persistente que asintió a la tranquilidad de Diana y proyectó sutiles sombras sobre su nueva vida como princesa. Cada recuerdo, cada detalle íntimo, transmitía un desamor silencioso que ninguna sonrisa real o aparición pública podría ocultar por completo. Las cintas de Morton pintaron un retrato inquietante de una joven atrapada entre el deber y la desesperación. Relataron el aislamiento, las traiciones silenciosas y la tensión emocional de compartir un matrimonio con un esposo cuyos afectos estaban divididos. Si bien la entrevista panorámica de Diana de 1995 conmocionó más tarde al mundo con sus inolvidables palabras: «Éramos tres en este matrimonio», fueron estas grabaciones anteriores las que expusieron por primera vez la cruda profundidad de su sufrimiento. Revelaron el peso invisible que soportaba, la soledad de los pasillos del palacio, la presión del escrutinio interminable y la dolorosa realidad de una unión ligada por el protocolo en lugar del amor sincero. Al hablar abiertamente con su propia voz, Diana ofreció al mundo mucho más que un escándalo sensacional. Compartió una historia profundamente humana, una que era cruda, honesta y profundamente identificable. Ya no era simplemente una figura distante e intocable del glamour de los cuentos de hadas, sino que se convirtió en alguien cuyas luchas, resistencia y coraje podían ser sentidos y comprendidos por millones en todo el mundo. A través de estas grabaciones íntimas,
el público vislumbró el marcado contraste entre el brillante espectáculo de la vida real y las realidades privadas, a menudo dolorosas, que se desarrollaban tras las puertas cerradas del palacio. Las cintas salvaron el espacio entre el mito y la verdad, revelando que bajo las coronas, el boato y la grandeza ceremonial existían emociones humanas universales: amor, desamor, anhelo, decepción y la silenciosa fuerza necesaria para soportarlas. Las grabaciones de Diana fueron una ventana a su alma, una voz que se negó a ser silenciada por el peso de la tradición o la expectativa. Invitaron al mundo a verla como realmente era. Una joven que navegaba por presiones imposibles, tratando de conciliar el deber con el deseo y buscando valientemente una manera de que su propia historia fuera escuchada. A través de sus palabras, dejó una marca perdurable en la historia, recordando al mundo que incluso dentro de los muros del palacio, los corazones pueden doler, los secretos pueden persistir y el coraje puede brillar de las maneras más inesperadas. El desamor de Diana expuso secretos que el mundo nunca había conocido del todo. Pero, ¿cuánto podría soportar antes de que ocurriera la tragedia? Ahora, descubramos cómo su muerte destrozó el cuento de hadas y expuso la secreta agitación de la corona. Tragedia e indignación pública. A mediados de la década de 1990, las grietas en el matrimonio real se habían ensanchado tan drásticamente que ya no podían ocultarse tras apariencias cuidadosamente elaboradas. La brillante imagen de una unión perfecta de cuento de hadas había comenzado a desmoronarse. Y Diana, una vez celebrada en todo el mundo como la radiante princesa del pueblo, ahora llegó a representar la silenciosa vulnerabilidad humana que yacía bajo la corona. Sus luchas, que antes solo se susurraban en los pasillos del palacio, ya no podían permanecer en secreto. El cuento de hadas que el público había imaginado durante mucho tiempo, uno de amor, devoción y armonía, se estaba desentrañando silenciosamente, revelando la frágil realidad de una monarquía atrapada entre el deber, el deseo y el desamor tácito. Luego, en la noche del 31 de agosto de 1995, ocurrió lo inimaginable. Se difundió la noticia de que Diana había estado involucrada en un devastador accidente automovilístico en París. El mundo quedó atónito, incapaz de comprender la repentina y impactante pérdida. Las ondas de choque se extendieron por todos los continentes. El Palacio de Kensington, generalmente un símbolo de dignidad compuesta y orden estoico, se convirtió en el epicentro del dolor público. Sus puertas se desbordaron de flores, creando un derroche de colores y aromas que hablaba de dolor, amor e incredulidad. Las calles de Londres y más allá se llenaron de dolientes silenciosos. Las velas parpadearon en memoria e innumerables corazones se rompieron por una princesa que se había ido demasiado pronto. En ese momento se sintió como si el mundo se detuviera colectivamente, sostenido en un silencioso dolor universal. En medio del dolor abrumador, el dolor se mezcló rápidamente con la ira. Carlos, ya bajo el implacable escrutinio de los medios, de repente se encontró en el centro de la culpa pública. Cada decisión que había tomado, cada fracaso percibido y cada apego persistente a Camilla Parker B.S. fueron diseccionados sin piedad en la prensa mundial. Los periódicos que una vez habían celebrado el encanto romántico de la pareja real, ahora examinaron las luchas de Diana con despiadada atención, destacando las tensiones ocultas que habían definido su matrimonio.
Millones de personas que habían adorado la noción de una monarquía perfecta se vieron obligados a confrontar una verdad dolorosa e ineludible. El cuento de hadas había terminado. La propia monarquía, protegida durante mucho tiempo por siglos de tradición, ceremonia y autoridad intocable, enfrentó su escrutinio más intenso en la historia moderna. Surgieron preguntas no solo sobre las elecciones personales de Carlos, sino también sobre la propia institución que representaba. La idea de que detrás de las puertas doradas del Palacio de Buckingham yacían desamor, agitación emocional y defectos humanos tocó una fibra sensible en todo el mundo. El público, una vez encantado por la pompa y el boato, ahora exigía honestidad, transparencia y rendición de cuentas a la monarquía que había admirado durante generaciones. Mientras tanto, los jóvenes hijos de Diana, William y Harry, quedaron para navegar por un mundo de pérdidas inimaginables. Su dolor fue crudo y complicado, magnificado por la constante atención pública a la sombra de un matrimonio que nunca había florecido verdaderamente. Lloraron no solo a su madre, sino la ausencia de una vida familiar feliz. Todo ello bajo el intenso resplandor del escrutinio mundial. El mundo los observó llorando colectivamente con ellos, presenciando los efectos dominó de la ausencia de Diana, no solo en sus hijos, sino en la propia monarquía y en la propia idea de la realeza en la era moderna. En esos días, la historia de la vida y la trágica muerte de Diana se convirtió en mucho más que un cuento de dolor. Se convirtió en un espejo que reflejaba la fragilidad humana, un retrato del amor restringido por el deber y una monarquía que enfrentaba la inmensa presión de sobrevivir bajo la mirada implacable del mundo. Su historia expuso los costos de la tradición, los límites de la adoración pública y la perdurable y desgarradora realidad de una princesa cuya humanidad brillaba mucho más que su corona. Su muerte no solo marcó un final, reveló secretos guardados durante mucho tiempo en las sombras. Pero, ¿cómo navegaría Carlos la vida después del fallecimiento de Diana? ¿Finalmente perseguiría su amor por Camila? ¿U honraría los votos que una vez hizo? Ahora, profundicemos en la historia no contada del viaje de Carlos y Camila después de Diana. Amor, deber y el largo camino hacia la aceptación. En los años posteriores a la trágica muerte de la princesa Diana, Carlos entró en un período de la vida diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. Era un viudo afligido, padre de 2 hijos pequeños y heredero de uno de los tronos más escudriñados del mundo. Cada acción, cada palabra, cada apariencia se pesó bajo la mirada implacable del público y la prensa. Sin embargo, bajo esta inmensa presión, una realidad seguía siendo imposible de ignorar. Sus perdurables sentimientos por Camila Parker B.S., la mujer cuya presencia en su corazón nunca se había desvanecido por completo. Su conexión, una vez oculta tras capas de secreto, discreción y deber real, lentamente comenzó a emerger a la luz. Pero no fue una gran entrada, ni una declaración dramática al mundo. Fue una reintroducción cuidadosa y mesurada, diseñada para respetar la historia, la memoria y el sentimiento público. Camila no apareció como un reemplazo de Diana, ni mucho menos. Regresó como una compañera, una presencia constante e inquebrantable, encontrando gradualmente aceptación en una corte aún atormentada por pérdidas pasadas y sombras persistentes. El tiempo se convirtió en su aliado. La paciencia, la estrategia y la sutileza definieron cada paso que dieron juntos. Carlos y Camila
se movieron como bailarines en la cuerda floja, muy conscientes de las sombras proyectadas por la historia y el peso de la opinión pública. Cada apretón de manos, cada mirada, cada gesto discreto fue notado, analizado y diseccionado. Algunos observaron con curiosidad, otros con escepticismo y muchos con cautelosa esperanza. El fantasma del legado de Diana nunca estuvo lejos, un recordatorio constante de un matrimonio que había estado lejos de ser perfecto y de un público que seguía profundamente involucrado en el pasado. En 2005, después de décadas de rumores susurrados, cuidadosa planificación y una cautelosa navegación por el sentimiento público, Carlos y Camila finalmente se casaron. La ceremonia fue deliberadamente tranquila y discreta, un marcado contraste con la grandeza y el espectáculo de su primera boda, lo que refleja tanto el respeto por la historia como la conciencia de las emociones persistentes que rodean a Diana. Cada detalle parecía medido, equilibrando la felicidad personal con el peso de la expectativa pública. Para algunos, su unión simbolizó el triunfo del amor por fin, una oportunidad largamente esperada para que dos corazones estuvieran juntos abiertamente. Para otros, despertó un dolor persistente, un recordatorio de promesas rotas, traición y heridas que el tiempo no había curado por completo, haciendo del matrimonio un momento de celebración y controversia. Dentro del palacio, su matrimonio representó un punto de inflexión sutil pero profundo. Carlos, durante mucho tiempo limitado por las rígidas exigencias del deber, el protocolo y siglos de expectativa, comenzó a abrazar una nueva honestidad sobre su corazón. Se dio cuenta de que la felicidad personal no tenía por qué chocar con la responsabilidad real, que el amor podía existir junto con la tradición sin socavarla. Camila, que se había enfrentado a años de escrutinio, chismes e incomprensiones, finalmente reclamó el lugar que le correspondía junto a él, no como un reemplazo de Diana, sino como una compañera firme, cuya paciencia, discreción e inquebrantable apoyo se ganaron gradualmente tanto al palacio como a un público escéptico. Su unión remodeló silenciosamente las percepciones, mezclando amor, lealtad y resiliencia. La historia de Carlos y Camila es, en esencia, un cuento de perseverancia, paciencia y navegación cuidadosa entre el amor, el deber y la percepción pública. Es una historia moldeada por décadas de secreto, anhelo y reconciliación sutil entre el deseo personal y la expectativa nacional. Su viaje demuestra que el corazón humano es capaz de amar de forma perdurable, que aunque retrasado y lleno de obstáculos, finalmente encuentra su camino incluso en el contexto de la historia, la pérdida y la sombra de un legado que continúa cautivando al mundo. Su historia es un recordatorio de que el amor, la honestidad y el compromiso pueden sobrevivir e incluso prosperar en medio de las circunstancias más complejas. Más allá del amor perdurable de Carlos y Camila después de la muerte de Diana, ¿cómo reaccionó el mundo a su confesión? Lo más importante, ¿cómo afrontarán los hijos de Diana una revelación tan dolorosa? Averigüémoslo. La impactante confesión que destrozó la monarquía. El mundo reaccionó casi de inmediato, una ola de conmoción e incredulidad que arrasó continentes. Las cadenas de noticias repitieron la impresionante confesión del rey Carlos en bucles interminables, analizando cada palabra, cada pausa, cada cambio sutil en el tono. Los periódicos,
Los sitios web y las redes sociales explotaron con titulares que gritaban: «Nunca amé verdaderamente a Diana». Las palabras golpearon como un rayo, reverberando a través de Gran Bretaña y mucho más allá, enviando ondas de asombro, dolor e ira por todo el mundo. Sin embargo, en medio de la indignación, resurgió una curiosa admiración por la propia Diana. Multitudes acudieron al palacio de Kensington, agarrando velas, ramos de flores y notas escritas a mano, no solo lamentando su ausencia, sino también celebrando su perdurable legado. En esos momentos tranquilos y llenos de lágrimas, se le recordó al público que Diana era mucho más que una princesa. Se había convertido en un símbolo de compasión, coraje y un amor que se negaba a desvanecerse. Los comentaristas intervinieron de inmediato. Algunos elogiaron la confesión de Carlos como un raro momento de honestidad real, una visión del corazón humano detrás de la corona. Otros lo condenaron, calificando las admisiones de egoístas y crueles, reabriendo heridas que nunca se habían curado por completo para su familia, para la nación y para el mundo que una vez había adorado la imagen de cuento de hadas de la monarquía. Las conversaciones estallaron en todas partes, desde salas de estar hasta redacciones de noticias internacionales, debatiendo la delicada tensión entre el deber y el deseo personal, entre el protocolo centenario y el coraje para abrazar la vulnerabilidad. La monarquía, considerada durante mucho tiempo como intocable, de repente se encontró bajo un microscopio de una intimidad sin precedentes. Dentro del palacio de Buckingham, una pesada tensión flotaba en el aire. Los funcionarios publicaron declaraciones cuidadosamente redactadas, con la esperanza de contener la tormenta sin inflamarla aún más. Sin embargo, el silencio dentro de la familia real solo alimentó la especulación. ¿Cómo responderían William y Harry a la impactante admisión de su padre? ¿Cómo remodelaría esta revelación la percepción pública de Carlos, la corona y la propia institución que representaba? Fuentes cercanas a los príncipes describieron el profundo impacto emocional. William, ahora heredero, luchó por equilibrar su dolor personal con la inmensa responsabilidad de prepararse para liderar una nación, la sombra de la historia pesando mucho sobre él. Harry, ya expresando su opinión sobre las presiones y deficiencias de la vida real, encontró que la confesión reabría viejas heridas, removiendo sentimientos crudos que nunca se habían curado verdaderamente. La preocupación pública por los dos príncipes fue inmediata e intensa, amplificada por recuerdos íntimos de amigos y ayudantes de Diana. Un ayudante observó en silencio. Ella siempre dijo que éramos 3 personas en el matrimonio. Ahora vemos que tenía razón todo el tiempo. La confesión provocó un debate más amplio sobre la propia monarquía. ¿Podría una institución centenaria construida sobre el deber, el decoro y la tradición rígida sobrevivir en un mundo que exige cada vez más honestidad y transparencia emocional? Fuera de las puertas del palacio, los manifestantes portaban pancartas que pedían que el amor en lugar de la obligación guiara las relaciones reales, incluso instando a Carlos a hacerse a un lado en favor de William. Sin embargo, en medio de la ira y la indignación, algunos vieron potencial de transformación. En su cruda honestidad, Carlos había abierto una puerta para que la monarquía evolucionara, abrazando la vulnerabilidad humana, reconociendo errores y mostrando que incluso un rey podía heredar, sentir arrepentimiento y finalmente decir la verdad. Esta revelación hizo más que descubrir una dolorosa verdad personal. Obligó al mundo a confrontar el costo del deber
el peso de la tradición y el poder perdurable del amor, la pérdida y el legado. Durante generaciones, la monarquía se había mantenido como un símbolo de orden y perfección. Ahora, por primera vez, también se erigió como un recordatorio de que incluso las instituciones más veneradas se construyen sobre corazones humanos, frágiles, pero capaces de honestidad, crecimiento y redención. La impactante confesión de Carlos sacudió al mundo, provocando dolor, reflexión e innumerables preguntas. Pero, ¿cómo responderá a la reacción del público? ¿Y qué podría significar su respuesta para el futuro de la monarquía? Ahora, exploremos una sincera disculpa que cambia la monarquía para siempre. La disculpa y el futuro de la monarquía. Después de días de tensa y silenciosa anticipación, el Palacio de Buckingham finalmente anunció que el rey Carlos se dirigiría a la nación una vez más. Esta vez, el propósito no era confesar verdades impactantes, era para disculparse. Cada detalle de la ocasión había sido cuidadosamente organizado, sin embargo, el momento llevaba un peso mucho más allá de la ceremonia o la tradición. Las cámaras hicieron clic, los micrófonos zumbaron y el mundo contuvo el aliento cuando Carlos dio un paso al frente, despojado de túnicas, coronas y adornos reales. Por una vez, no era un rey cumpliendo con su deber. Era un hombre, vulnerable y humano, hablando directamente desde su corazón. Le debo a esta nación y, sobre todo, a mis hijos, una disculpa. Comenzó, con la voz firme, pero teñida de emoción. Durante demasiado tiempo he guardado la verdad en silencio. Creía que estaba protegiendo a la monarquía, protegiendo a William y Harry, protegiéndome a mí mismo. Pero en ese silencio solo profundicé el dolor dejado por la pérdida de Diana. A William y Harry lo siento mucho. Se merecían un padre honesto y una madre cuyo matrimonio estuviera lleno de amor, no de deber. Les fallé a ambos. A las personas que amaron a Diana, lamento que mis acciones y mi silencio causaran tanto daño. Cada palabra pareció ondear a través del tiempo, cargada de dolor, humildad y reflexión. Carlos habló no de tradición o protocolo, sino de fracasos humanos, de los errores que lo habían atormentado y del amor que no había logrado nutrir. Elogió el extraordinario coraje, la generosidad y el implacable altruismo de Diana, incluso mientras navegaba por las sofocantes restricciones de la realeza. Mi arrepentimiento, que permanecerá conmigo para siempre, admitió, es que no le di el amor y la paz que se merecía. Debería haber hablado antes. Debería haber sido más valiente. Me disculpo por todo lo que soy. Las reacciones de sus hijos revelaron el profundo impacto personal. William, compuesto y reflexivo, reconoció las dolorosas verdades sin condena pública, dejando espacio para la curación con el tiempo. Harry, más sincero y emocional, expresó una cruda decepción e ira, revelando la tensión irreparable en la memoria de su madre y en sus propias vidas. En toda la nación, las opiniones estaban divididas. Algunos vieron a un rey que finalmente abrazaba la honestidad y la imperfección humana. Otros creyeron que era demasiado poco, demasiado tarde. Las vigilias a la luz de las velas brillaron en las calles. Las flores desbordaron los monumentos y las pancartas llevaban mensajes de dolor y escepticismo. Demasiado poco, demasiado tarde. La monarquía se encontró en un momento crucial, tambaleándose entre la tradición centenaria y las exigencias de la transparencia moderna. Los asesores lucharon con preguntas difíciles. ¿Cuánta verdad se podría compartir sin socavar la autoridad real? ¿Podría la honestidad coexistir con el pesado peso del deber, la ceremonia y el secreto que definen la corona?
o podría revelar los defectos humanos, mostrando que incluso los reyes pueden heredar y buscar el perdón, revitalizar la institución, haciéndola más cercana, resiliente y relevante para un mundo hambriento de autenticidad. Las palabras de Carlos no pudieron reescribir la historia. No pudieron borrar los años perdidos ni deshacer el dolor dejado atrás. Sin embargo, marcaron un profundo punto de inflexión. Por primera vez, la corona habló no solo del deber y el poder heredado, sino también del arrepentimiento, el reconocimiento y la verdad. No puedo cambiar lo que ha sido, admitió Carlos, con la voz vacilante. Pero puedo decir la verdad ahora, y puedo esperar que al hacerlo, la memoria de Diana viva no solo en el dolor, sino también en la honestidad. Eso es lo mínimo que se merece y lo mínimo que puedo dar. Mientras las cámaras hacían clic y los aplausos persistían, moderados y respetuosos, la sala se vació gradualmente. Sin embargo, sus palabras resonaron mucho más allá de las paredes del palacio.